Bienvenidos al seminario número 13 de Biología, Introducción a la Biología Celular. En este seminario estudiaremos los procesos de transcripción y traducción de la información genética. Los contenidos a desarrollar son: proceso de transcripción y sus diferencias principales entre procariotas y eucariotas, regulación de la expresión génica, los distintos tipos que existen. Estudiaremos específicamente el concepto de epigenética y su asociación con las ciencias de la salud humana. Y por último, las características del procesamiento de los distintos tipos de ARN. En la segunda parte del seminario estudiaremos el concepto de traducción, así como las diferencias principales entre eucariotas y procariotas, el concepto de ribosomas con sus características y funciones, y por último los distintos tipos de regulación de la traducción. A modo de repaso, como estudiamos ya en seminarios anteriores, podemos decir que el ADN constituye el depósito de la información genética. Esta información es copiada o transcripta en moléculas de ARN mensajero, cuyas secuencias de nucleótidos contienen el código que establece la secuencia de los aminoácidos en las proteínas. Es por ello que la síntesis proteica se conoce con el nombre de traducción del ARN. En las células eucariotas, los procesos de transcripción y traducción ocurren en compartimentos diferentes. Mientras que la transcripción se produce dentro del núcleo, la traducción tiene lugar en ribosomas citoplasmáticos. Por otro lado, entre ambos procesos existe un procesamiento del ARN mensajero recién sintetizado, llamado pre-ARN mensajero, para dar origen al ARN mensajero maduro, el cual puede abandonar el núcleo y utilizarse para la síntesis de proteínas. Ahora sí, comenzaremos por estudiar el proceso de transcripción en células procariotas y eucariotas. La transcripción constituye el proceso de síntesis de moléculas de ARN sobre la base de moldes de ADN. Esta síntesis se produce por la unión entre sí de los nucleótidos adenina, citosina, guanina y uracilo, que se alinean siguiendo el orden marcado por los nucleótidos complementarios del ADN. Estas uniones que se forman entre nucleótidos son de tipo fosfodiéster, las cuales no se producen espontáneamente, sino que son dirigidas y catalizadas por un conjunto de enzimas específicas llamadas ARN polimerasas. La ARN polimerasa se caracteriza por un lado, toma como molde a la hebra de ADN 3'5', es decir, que lee esta cadena en dirección 3'5'. Por otro lado, sintetiza la cadena de ARN en dirección 5'3'. Será por lo tanto antiparalela y complementaria a la hebra molde de ADN y tendrá a su vez la misma secuencia de nucleótidos que la cadena codificante de ADN, con el reemplazo de los nucleótidos de timina por nucleótidos de uracilo. Existen tres tipos de ARN polimerasa en las células eucariotas, responsables de la síntesis de las distintas clases de ARN. La ARN polimerasa 2 sintetiza el ARN mensajero, la 1 el ARN ribosomal 45S y la 3 el ARN ribosomal 5S, el ARN de transferencia y los ARN nucleares. Sin embargo, existe un solo tipo de ARN polimerasa en las células procariotas que sintetiza todos los tipos de ARN. El proceso de transcripción consta de tres etapas: una etapa de iniciación, una de elongación y una de terminación. Analizaremos cada una de ellas por separado. Esta etapa se inicia cuando la ARN polimerasa reconoce y se une a una secuencia específica de nucleótidos en el ADN llamada secuencia de iniciación o promotor, la cual marca el punto de inicio de la transcripción de un gen. Una vez unida, la ARN polimerasa disocia las hebras de ADN formando una burbuja de transcripción, que consiste en la separación localizada de las dos cadenas de ADN, alrededor de 10 pares de base de nucleótidos, la cual se va desplazando a medida que se leen los nucleótidos. Luego, la enzima cataliza la formación del primer enlace fosfodiéster entre los dos primeros ribonucleótidos. Allí se considera que la iniciación de la transcripción se ha completado. La ARN polimerasa eucariota requiere factores proteicos llamados factores de transcripción para ayudarla a localizar los promotores e iniciar la transcripción. Estos se clasifican en específicos y en basales. Los factores de transcripción basales
se unen en una secuencia denominada TATA, ya que posee nucleótidos de timina y de adenina que se halla presente dentro del promotor, para comenzar la síntesis de ARN. Se forma entonces un complejo denominado complejo de inicio de la transcripción, que comprende a la ARN polimerasa unida al promotor junto con los factores de transcripción. Los factores de transcripción específicos actúan antes que los basales, uniéndose a una secuencia llamada reguladora, y pueden dividirse en activadores o represores. Estudiaremos a estos factores más adelante en este seminario cuando tratemos el tema de regulación de la expresión génica. Luego de que varios ribonucleótidos han sido polimerizados, la ARN polimerasa se disocia del ADN promotor y de los factores de transcripción. Comienza entonces la etapa de elongación. En esta etapa la polimerasa avanza en sentido 3'-5' sobre la hebra de ADN molde, separando el ADN bicatenario y adicionando ribonucleótidos a la ARN naciente. Se forma entonces un complejo de elongación constituido por la ARN polimerasa, el ADN molde y la hebra naciente de ARN, la cual es muy estable. Durante la etapa de terminación o etapa final de la transcripción, la molécula completa de ARN o transcripto primario se libera de la ARN polimerasa y ésta se disocia del ADN molde. Las secuencias específicas en el ADN molde, llamadas secuencias de terminación de la transcripción, señalan a la ARN polimerasa el lugar de finalización de la transcripción. Por último, la transcripción en procariotas presenta una serie de diferencias con respecto a las células eucariotas. Por un lado, este proceso tiene lugar en el citoplasma, donde se encuentra ubicado el cromosoma bacteriano. Participa en el proceso un solo tipo de ARN polimerasas para la síntesis de todos los tipos de ARN celulares. A su vez, la ARN polimerasa no requiere factores de transcripción para el inicio de la transcripción. El promotor y las secuencias de terminación de la transcripción bacterianas poseen características diferentes a las de las células eucariotas. También el ARN mensajero, una vez sintetizado, no madura ni se procesa, sino que su secuencia puede traducirse directamente para la síntesis de proteínas. Continuamos el seminario con el concepto de regulación de la expresión génica. Los mecanismos celulares que determinan qué proteína ha de sintetizarse y en qué cantidad ocurren a varios niveles, aunque los más importantes son aquellos que controlan la actividad transcripcional de los genes. Entre ellos podemos mencionar a los factores de transcripción, tenemos a los factores basales que tratamos anteriormente, los cuales permiten que la ARN polimerasa reconozca y se una eficazmente al promotor, y los específicos que, como también mencionamos, regulan la intensidad de la transcripción. Por otro lado, al proceso de heterocromatinización, en el cual ya hemos visto que las porciones de cromatina que estén más condensadas en forma de heterocromatina no se transcribirán. Y por último, también mediante modificaciones químicas del ADN que impiden o que permiten su transcripción, como es el caso de la metilación de ciertas bases. El estudio de estos mecanismos se denomina epigenética y lo estudiaremos en este seminario. Por otro lado, también existe una regulación a nivel del procesamiento del ARN, la cual vamos a tener como ejemplo al splicing alternativo, el cual estudiaremos también más adelante en este seminario, en el cual se producen otras formas de splicing posibles diferentes a la tradicional. También existe una regulación del transporte del ARN mensajero desde el núcleo hacia el citoplasma. Luego de que se produzca la traducción, existe una regulación del mecanismo de traducción de ARN mensajero. Y por último, también existe una regulación a nivel de la actividad y de la estabilidad de las proteínas sintetizadas. Estudiaremos ahora la regulación de la transcripción por los factores de transcripción específicos. Se sabe que estos factores desencadenan o frenan la transcripción del ADN. Habíamos mencionado anteriormente que el inicio de la transcripción por parte de la ARN polimerasa dependía de su activación por los factores de transcripción basales unidos al promotor. A su vez, esta unión depende de la activación previa de otras secuencias denominadas reguladoras por parte de los factores de transcripción específicos, en este caso de los activadores. ¿Cómo actúan estos factores?
Al unirse a las regiones reguladoras en el ADN, provocan que el gen se curve y forme una horquilla. Estos factores presentan dos dominios en su estructura, uno que se conecta con el ADN regulador y otro que lo hace con los factores de transcripción basales, que a su vez están unidos a la región promotora del gen. Cuando este complejo queda integrado, los factores de transcripción basales activan a la ARN polimerasa y ésta inicia la transcripción del gen. En el caso de que hablemos de factores de transcripción específicos que frenen la transcripción, impiden la formación de esta horquilla y por lo tanto del complejo con los factores de transcripción basales y no se activa la ARN polimerasa. En el caso de la regulación de la expresión en procariotas, esta puede tener lugar tanto al comienzo como al final de la transcripción. Un buen ejemplo de control transcripcional lo proporciona el operón lactosa. Un operón es un conjunto de genes muy próximos entre sí que son regulados, esto significa activados o reprimidos en forma conjunta por dos secuencias llamadas promotor y operador. Además, suele intervenir un gen inhibidor que codifica para una proteína llamada represor. Estos genes se hallan en el segmento codificante y son transcriptos a una misma molécula de ARN mensajero. En el caso del operón lactosa, este posee tres genes que codifican para tres enzimas necesarias para que la bacteria Escherichia coli pueda utilizar a la lactosa como alimento, llamadas beta-galactosidasa, permeasa y transacetilasa. Este operón es regulado por el represor LAC, el cual se une al operador impidiendo la síntesis de ARN mensajero. El objetivo de este sistema consiste en lograr una adaptación rápida a cambios en la calidad y cantidad de alimento presente en el medio. En este caso, la disponibilidad de sustrato en el medio, es decir, de lactosa, estimula la producción de las enzimas que intervienen en su degradación. A esto se denomina inducción enzimática. En presencia del inductor, el cual es la alolactosa, que es un metabolito de la lactosa, la afinidad del represor por el operador disminuye, ya que al unirse al represor le provoca un cambio conformacional que hace que se disocie del operador, permitiendo la transcripción del operón. En ausencia del inductor, el represor se encuentra unido al operador, impidiendo la unión de la ARN polimerasa al promotor y por lo tanto no se produce la transcripción. Otro caso es el del operón triptofano, el cual contiene los genes que codifican para 5 enzimas necesarias para sintetizar al aminoácido triptofano en Escherichia coli. En este caso, la actividad del operón es controlada por un mecanismo llamado represión enzimática, en donde la síntesis de ARN mensajero que codifica para esas enzimas es bloqueada cuando la concentración de triptofano sobrepasa ciertos niveles. Esto permite entonces producir las enzimas solo cuando son necesarias, de modo de no derrochar energía. En este caso, para que el represor ingrese al operador, se requiere que lo active un correpresor, que en este caso es el propio aminoácido triptofano cuando se halla en exceso en el medio. En presencia del correpresor, es decir, de triptofano, la transcripción no tiene lugar, ya que el represor unido al operador impide el acceso de la ARN polimerasa. Por otro lado, en ausencia del correpresor, es decir, del triptofano, es necesario que la bacteria sintetice este aminoácido, para lo cual requiere la expresión de las 5 enzimas que conforman al operón. En este caso, entonces, el represor no puede unirse al operador, ya que no está activado, de modo que la ARN polimerasa puede unirse al promotor y dar inicio a la transcripción del operón. Trataremos ahora el concepto de epigenética y su asociación con las ciencias de la salud humana. Se llama epigenética al estudio de los cambios heredables en la expresión de los genes que no pueden ser atribuidos a cambios en la secuencia del ADN. Hasta el momento se han identificado más de 20 mecanismos epigenéticos, los cuales juegan un rol importantísimo en la regulación de la transcripción y por lo tanto en la expresión génica. Estos mecanismos incluyen a la metilación del ADN, a las modificaciones posttraduccionales de las histonas y al silenciamiento génico mediado por ARNs no codificantes, entre otros. Se ha sugerido que los factores de transcripción basales no solo activan al promotor del gen, sino también al desarmado de los nucleosomas en la parte inicial del segmento codificante de un gen, lo que permite la separación local de las dos cadenas de ADN. Al parecer, estos factores de transcripción se unen a las histonas y las modifican químicamente mediante el agregado o remoción de grupos acetilo, metilo o fosfato en sus colas.
Por ejemplo, la acetilación de lisinas de histonas disminuye el enrollamiento de la cromatina, lo que favorece el ingreso de los factores de transcripción basales al promotor del gen. La metilación de las colas de lisinas y fosforilaciones de sedinas y treoninas de histonas tienen el efecto opuesto a la acetilación, es decir, que aumentan el enrollamiento de la cromatina, lo que disminuye su transcripción. Otro ejemplo de cambio epigenético es el de la metilación del ADN, específicamente del agregado de grupos metilo a la base citosina para formar metilcitosina, la cual se produce en regiones del ADN en donde existen citosinas seguidas de guaninas. La metilación del ADN a nivel del promotor puede abolir la actividad de este gen, mientras que si se produce en una región codificante puede no afectarla, pero en general tiende a reducir la transcripción de ese gen. En asociación a la metilación del ADN, podemos introducir el concepto de impronta genómica. Se sabe que la mayoría de los genes de nuestro genoma se expresan desde sus dos alelos, el materno y el paterno. Sin embargo, algunos genes se expresan exclusiva o predominantemente en solo uno de ellos, es decir, que uno de sus alelos no se transcribe. Estos genes que no se expresan se dice que están marcados o improntados, y a este fenómeno se lo denomina impronta genómica o marcaje genómico. La impronta genómica es un mecanismo de regulación genética por el cual existe un comportamiento distinto de cada alelo de un gen en función de su origen parental. El marcaje ocurre antes de la fertilización y tiene lugar durante la producción de las células germinales masculinas o femeninas. La impronta o marcaje genómico no supone cambios en la secuencia de nucleótidos del ADN en estos genes, sino que ésta se produce por la adición de grupos metilos a los residuos de citosina de los nucleótidos formados por citosina y guanina. Los grupos metilos pueden crear una configuración local de la cromatina que hace a los genes inaccesibles y por ello transcripcionalmente inactivos. Cuando ambas copias de un cromosoma determinado o de un segmento cromosómico proceden de un solo progenitor, se denomina disomía uniparental. Cuando existe disomía uniparental de un cromosoma o segmento cromosómico que contenga regiones sometidas a impronta genómica, se produce una patología, ya que el sujeto tiene las dos copias del gen inactivadas y ninguna copia activa. Ejemplos de esto son el síndrome de Prader-Willi o el síndrome de Angelman. Por último, estudiaremos el procesamiento de los distintos tipos de ARN en células eucariotas y procariotas. Se denomina procesamiento del ARN al conjunto de modificaciones que experimentan los transcriptos primarios de ARN para convertirse en ARN funcionales. En células eucariotas, el ARN mensajero maduro posee en su extremo 5' una guanosina trifosfato invertida y metilada en el nitrógeno 7. Esta molécula, que recibe el nombre de CAP, caperuza o casquete, bloquea la acción de enzimas exonucleasas que pueden destruir al ARN mensajero y constituye la señal de inicio para la síntesis de proteínas. A continuación hay un segmento sin información, seguido de otro segmento con información que suele empezar con la secuencia AUG. En el extremo 3' o extremo final existe alrededor de 200 a 250 nucleótidos de adenina denominados cola de poli A. Este es un estabilizador frente a exonucleasas y también ayuda al ARN mensajero a salir del núcleo. Esta cola es agregada por una enzima llamada poli A polimerasa, la cual requiere la presencia de factores de transcripción específicos. A su vez, el transcripto primario de ARN mensajero posee una serie de segmentos con información para la síntesis de proteínas, denominados exones, alternados con otros sin información denominados intrones, que luego son suprimidos y no aparecen en el ARN mensajero maduro. Este proceso se denomina maduración y se produce en el núcleo. Incluye dos pasos, uno de corte del ARN mensajero entre los intrones y exones y el otro de expulsión de intrones y empalme de exones entre sí. Al corte y empalme se lo denomina también splicing. Los agentes responsables de los cortes y empalmes son las ribonucleoproteínas nucleares formadas por ARN y proteínas. El ARN mensajero eucariota es monocistrónico, es decir, que solo contiene información para la síntesis de una cadena polipeptídica.
Si bien el control de la transcripción es el método principal utilizado por la célula para determinar qué tipo de proteínas producir y en qué cantidad, para controlar la producción de algunas proteínas existen mecanismos accesorios, denominados posttranscripcionales, que consisten en la regulación del procesamiento del ARN mensajero. El más importante es el de splicing o corte y empalme alternativo del transcripto primario, que consiste en la remoción de intrones y exones de manera diferencial para dar lugar a la síntesis de proteínas diferentes a partir de un mismo transcripto de ARN mensajero, y esto se da en diferentes tipos celulares del organismo, en donde a partir del mismo transcripto de ARN mensajero se sintetizan proteínas diferentes relacionadas con el tipo celular en donde se esté produciendo este fenómeno. También existen otros mecanismos de corte y empalme diferencial y también poliadenilación diferencial en el extremo 3' del transcripto primario para formar distintos ARN mensajeros, y también, como mencionamos anteriormente, el control de salida de los ARN mensajeros al citoplasma de acuerdo a las necesidades de la célula. A diferencia de las células eucariotas, en las células procariotas el transcripto primario es procesado para formar las moléculas de ARN mensajero, de transferencia y ribosomal mediante la acción de enzimas llamadas ARNasas. El ARN mensajero no sufre ningún proceso de maduración. El ARN mensajero procariota es policistrónico, es decir, que contiene información para la síntesis de proteínas diferentes. Cada una de ellas se denomina cistrón y se encuentran alternadas por segmentos espaciadores no codificantes de alrededor de 10 pares de bases. Por otro lado, el ARN mensajero procariota carece del casquete 5' y de la cola poli A3', como lo hace el ARN mensajero eucariota. Estudiaremos ahora el proceso de traducción de la información genética y las características y función de los ribosomas. Se llama traducción al proceso por el cual la secuencia de nucleótidos de un ARN mensajero es utilizada para ordenar y unir aminoácidos en una cadena polipeptídica. Se habla de traducción porque entre el ARN y las proteínas existe un cambio de lenguaje, de nucleótidos a aminoácidos. Debe haber entonces, como en toda traducción, un diccionario que permita hacer equivalencias entre ambos lenguajes, es decir, que establezca relaciones de correspondencia entre nucleótidos y aminoácidos. Estamos hablando del código genético, el cual definimos y caracterizamos en el seminario anterior. El proceso de traducción presenta 4 etapas. Una etapa inicial de activación, seguida por 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. Analizaremos posteriormente cada una de ellas por separado. A su vez, el proceso de traducción involucra a los 3 tipos de ARN: el ARN mensajero, que es el que lleva el mensaje del ADN en su secuencia de nucleótidos; el ARN de transferencia, cuyo trabajo consiste en tomar los aminoácidos del citosol y llevarlos al ribosoma en el orden marcado por los nucleótidos del ARN mensajero; y el ARN ribosomal, que forma parte de los ribosomas, que son las estructuras encargadas de la síntesis proteica. El proceso de activación implica cargar a cada ARN de transferencia con el aminoácido específico que deberá transportar. Esto se lleva a cabo por enzimas específicas que son las aminoacil ARNT sintetasas, que realizan esto con consumo de ATP. La unión se realiza en 2 pasos. En el primero, el aminoácido queda ligado a un nucleótido llamado AMP, formando un aminoacil AMP en una reacción que implica la hidrólisis de una molécula de ATP y liberación de energía, que pasa a la aminoacil AMP. En el segundo paso, esa energía es utilizada por la aminoacil ARNT sintetasa para transferir el aminoácido del aminoacil AMP al extremo 3' del ARN de transferencia. Se forma entonces una molécula esencial para la síntesis proteica llamada aminoacil ARNT, que es capaz de reconocer al codón complementario en el ARN mensajero. Existen 20 aminoacil ARNT sintetasas diferentes, cada una diseñada para reconocer un aminoácido y al ARN de transferencia compatible con él. Cada ARN de transferencia tiene un dominio que se liga específicamente a uno de los 20 aminoácidos y otro que lo hace específicamente con el codón apropiado en el ARN mensajero. Este último dominio se denomina anticodón.
Si bien deberían existir 61 tipos de ARN de transferencia, es decir, tantos como codones que codifican aminoácidos en el código genético, existen solo 31. El déficit se resuelve por la capacidad que tienen algunos ARN de transferencia de reconocer a más de un codón. Esto lo logra ya que sus anticodones suelen tener la primera base adaptable, es decir, que puede unirse con una base no complementaria situada en la tercera posición del codón. La etapa de iniciación de la traducción es regulada por proteínas citosólicas denominadas factores de iniciación de la traducción. Estos suelen estar involucrados en el reconocimiento del ARN mensajero y en la ubicación del primer aminoácido ARNT, que es el metionil ARNT, en el sitio P de la subunidad menor del ribosoma. Logrados ambos acondicionamientos, el extremo 5' del ARN mensajero se coloca sobre la cara de la subunidad menor del ribosoma que posee los sitios E, P y A. La subunidad menor se desliza sobre el ARN mensajero y detecta el codón AUG o codón de iniciación, que se coloca en el sitio P de la subunidad menor del ribosoma. El segundo codón del ARN mensajero queda ubicado en el sitio A. Por otro lado, el metionil ARNT se une a su codón de iniciación AUG mediante su anticodón CAU. La etapa de iniciación concluye cuando la subunidad mayor se une a la subunidad menor y se forma el ribosoma. Esta unión también requiere de la presencia de factores de iniciación. Como mencionamos anteriormente, en la etapa de iniciación queda constituido el ribosoma. La subunidad menor del ribosoma es de forma muy irregular. En una de sus caras, la que se relaciona con la subunidad mayor, existe un canal por el que se desliza el ARN mensajero. Junto al canal se observan tres áreas contiguas denominadas sitio A por aminoacil, sitio P por peptidil y sitio E por exil, que es salida. La subunidad mayor también es irregular y de una de sus caras nace un túnel diseñado para que la proteína salga del ribosoma a medida que se sintetiza. Ambas subunidades se reparten el trabajo que realiza el ribosoma. La menor coloca juntos los ARN de transferencia para que los aminoácidos que transportan se liguen entre sí, es decir, para que se produzcan las uniones peptídicas. En cambio, la subunidad mayor cataliza dichas uniones y asiste a los factores que la regulan. La función catalítica de la subunidad mayor no está a cargo de sus proteínas, sino de uno de sus ARN ribosomales que tiene una función de ribosima. Como mencionamos en seminarios anteriores, los ribosomas eucariota y procariota se diferencian por su coeficiente de sedimentación. En la célula procariota los ribosomas tienen un coeficiente de 70S. La subunidad mayor presenta un coeficiente de 50S y tiene dos tipos de ARN ribosomal, el 5S y el 23S. Por otro lado, en la subunidad menor tiene un coeficiente de sedimentación de 30S y una sola molécula de ARN ribosomal de 16S. En la célula eucariota, los ribosomas tienen un coeficiente de sedimentación de 80S. La subunidad mayor tiene un coeficiente de 60S y tres tipos de ARN ribosomal, 5S, 28S y 5,8S. La subunidad menor tiene un coeficiente de sedimentación de 40S, una sola molécula de ARN ribosomal 18S. Todas las subunidades mayores y menores, además de tener el ARN ribosomal, presentan diversas proteínas. La etapa de elongación es regulada por factores proteicos llamados factores de elongación de la traducción. Comienza con el ingreso al ribosoma de un aminoácido ARNT cuyo anticodón es complementario al segundo codón del ARN mensajero, el cual se encuentra localizado en el sitio A. El aminoácido ARNT se ubica en este sitio y su anticodón se conecta con el codón de ARN mensajero. Luego el ribosoma se corre 3 nucleótidos en dirección 3' del ARN mensajero, a causa de lo cual el codón de iniciación unido al metionil ARNT se transfiere del sitio P al sitio E, el segundo codón del sitio A al sitio P y el tercer codón del ARN mensajero se ubica en el sitio A vacante. Este corrimiento recibe el nombre de traslocación y también requiere de la presencia de factores de elongación. Apenas el metionil ARNT ingresa al sitio E, su metionina se desacopla del ARN de transferencia y se liga por medio de una unión peptídica al aminoácido del aminoácido ARNT ubicado en el sitio P. Después de perder la metionina, el ARNT abandona el sitio E y se encamina a la salida del ribosoma, lo que determina el fin del primer episodio de alargamiento de la proteína. El segundo comienza cuando un nuevo aminoácido ARNT ingresa en el ribosoma y se ubica en el sitio A y el proceso se vuelve a repetir.
tantas veces como aminoácidos tenga la proteína. La etapa de terminación de la síntesis proteica es regulada por factores de terminación y tiene lugar tras la última traslocación, es decir, cuando el codón de terminación del ARN mensajero llega al sitio A del ribosoma. Ante la ausencia de un nuevo aminoácido ARNT, el polipéptido del peptidil ARNT del sitio P se desliga del último ARN de transferencia y se independiza del ARN mensajero y del ribosoma. De inmediato, las subunidades mayor y menor del ribosoma se separan del ARN mensajero y quedan libres para la síntesis de nuevas proteínas. La traducción en procariotas presenta varias diferencias con respecto a la traducción en eucariotas. En primer lugar, el proceso de traducción se da simultáneamente con el de transcripción, ya que ambos tienen lugar en el citoplasma. Mientras el extremo 3' se termina de transcribir, el extremo 5' libre del ARN mensajero se asocia a un ribosoma y el ARN de transferencia iniciador comienza la traducción. En ambos casos, en procariotas y eucariotas, se requieren de factores proteicos que permitan llevar a cabo el proceso de traducción. Sin embargo, en procariotas existe una secuencia en el ARN mensajero ubicada antes del codón de inicio, llamada secuencia de Shine-Dalgarno, que colabora en el correcto posicionamiento del ribosoma sobre el ARN mensajero y es esencial para el inicio de la traducción. Por último, a diferencia de los eucariotas, en los procariotas, si bien el codón de inicio es AUG, este codifica para un aminoácido modificado llamado formilmetionina. Una aplicación asociada a las ciencias de la salud es la existencia de antibióticos cuyo mecanismo de acción consiste en la interferencia en la síntesis proteica en los ribosomas bacterianos. Ya estudiamos en los primeros seminarios que los antibióticos son sustancias químicas que matan o impiden el crecimiento de microorganismos sensibles como son las bacterias. Existen antibióticos que interfieren en la síntesis proteica. Podemos nombrar a los aminoglucósidos, que llevan una lectura incorrecta del ARN mensajero, al cloranfenicol, que lleva al bloqueo de uniones peptídicas, las oxazolidinonas, que previenen la iniciación de la síntesis proteica, las tetraciclinas, que bloquean la entrada del ARN de transferencia, y la eritromicina, que previene la traslocación. Es decir, que vemos que hay muchos antibióticos y grupos de antibióticos que alteran cada uno de los distintos pasos de la traducción y de la síntesis proteica que estuvimos estudiando en este seminario, y que son específicos para los ribosomas bacterianos, ya que, como vimos, los ribosomas procariotas se diferencian de los eucariotas y por lo tanto los antibióticos se unen y afectan el funcionamiento de estos ribosomas bacterianos sin afectar el funcionamiento de los ribosomas de las células humanas. Por último, hablaremos de la regulación del proceso de traducción. Así como mencionamos para el proceso de transcripción, también existen mecanismos que regulan la cantidad de veces que un ARN mensajero debe traducirse y a qué velocidad. Existe un control general o inespecífico, que parece depender de un factor de iniciación que, al ser fosforilado por una quinasa, deja de actuar impidiendo el inicio de este proceso. El control particular o específico depende de ciertas sustancias reguladoras que suelen modificar la configuración de un tramo de nucleótidos no traducibles, haciendo que el ARN mensajero se doble y forme un bucle, lo que hace imposible el inicio de la traducción. Por otro lado, el control de degradación del ARN mensajero se da por varios mecanismos que involucran a secuencias ubicadas entre el codón de terminación y la región poli-A en el ARN mensajero, aunque también puede involucrar secuencias cercanas al extremo 5'. Por último, también existe un control de la degradación de proteínas. Existen señales de degradación constituidas por secuencias de aminoácidos llamadas PEST, que son reconocidas por la ubiquitina, cuya intervención es imprescindible para la degradación de proteínas en los proteasomas, como hemos estudiado anteriormente. Y así llegamos al final de este seminario de transcripción y traducción.